El papel estaba doblado en 4. Una nota de 5 euros. Mi propio hijo me la extendió con la mano, mientras toda la familia miraba en silencio. Le había dado 27 años de mi vida, le había pagado la universidad, el apartamento, el coche, cada tropiezo que tuvo desde que aprendió a caminar. Y él, delante de su suegro, delante de su mujer, delante de cuñados que apenas conocía yo, sacó esa nota y me dijo: «Papá, para ti 5 euros. Cómprate un café. Es lo que te mereces por lo que nos diste». Nadie habló. Yo tomé el billete, lo doblé una vez más y lo guardé en la cartera. Y esa noche, sentado solo en la cocina con esa nota sobre la mesa, tomé la decisión más importante de los últimos 30 años. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora necesito contarte cómo llegué hasta esa mesa. Cómo un hombre de 53 años, que construyó todo lo que tiene con las manos y con el peso de décadas de trabajo, terminó recibiendo 5 euros de su propio hijo en el día en que más duele recibir una herida así. Mi nombre es Emilio Palacios Serrano. Tengo 53 años y soy propietario de una distribuidora regional de alimentos en Valencia. No heredé el negocio. No tuve padrinos ni contactos que me abrieran puertas. Lo construí desde cero, con una línea de crédito pequeña, un almacén arrendado que olía a humedad y a aceite de motor, y con la convicción obstinada de que si no paraba, tarde o temprano, las cosas tendrían que funcionar. Pero no voy a empezar por ahí. Voy a empezar por el Día del Padre, por ese domingo de junio en que mi hijo Adrián me invitó a comer a su casa por primera vez en meses. Me llamó el jueves anterior con una voz que sonaba extrañamente amable, casi cuidadosa, como la voz de alguien que está leyendo algo que ensayó la noche anterior. «Papá, este domingo comemos todos juntos. Verónica quiere hacer algo especial. Ven a las 2». Le dije que sí. No tenía razones para no decirle que sí. Llegué 10 minutos antes. Llevé una botella de vino que había guardado para una ocasión, un Rioja de 2016 que tenía en el aparador desde hacía un par de años, esperando un momento que mereciera abrirse. Toqué el timbre. Me abrió Verónica con una sonrisa que no llegaba a los ojos, de esas sonrisas perfectamente correctas y al mismo tiempo perfectamente vacías. Dentro ya estaban todos. Víctor Aguirre, el suegro, estaba sentado en el sofá con una copa de agua en la mano, y la postura de alguien que está completamente cómodo en un espacio que no es suyo. Tenía 58 años, el pelo canoso bien cortado, ropa casual pero cara, esa forma de ocupar una habitación que tienen los hombres acostumbrados a que los demás esperen. A su lado estaba Rocío, su mujer, que me saludó con 2 besos y me preguntó cómo estaba el tráfico. Había también 2 cuñados de Adrián, hermanos de Verónica, con sus parejas, gente que yo había visto 3 o 4 veces en mi vida en bodas y bautizos. Me senté. Adrián me dio un abrazo rápido, de esos que duran exactamente lo necesario para cumplir con el gesto. «Qué bueno que pudiste venir», dijo, como si hubiera alguna posibilidad de que no pudiera venir, como si no llevara 3 meses esperando que me llamara para quedar a tomar un café, para cenar un martes cualquiera, para lo que fuera. La comida fue larga. 2 horas de conversación repartida entre los cuñados que hablaban de un viaje a Lisboa, y Víctor, que dominaba la mesa con una autoridad tranquila y constante. Contaba anécdotas de su empresa, comentaba noticias económicas, hacía preguntas que en realidad eran afirmaciones disfrazadas de cortesía. Adrián lo miraba con una atención que yo no recordaba haberle visto nunca cuando me miraba a mí. Esa atención abierta, casi admirativa, de quien está aprendiendo algo de alguien a quien respeta profundamente. Yo comí. Respondí cuando me preguntaron. Hice lo que se hace en esas situaciones. Pero había algo en el aire de esa tarde que no lograba ubicar. Una tensión suave y constante como cuando sabes que va a llover, pero el cielo todavía está despejado y el aire huele distinto, pero no puedes explicarle a nadie por qué lo sabes. Después de los postres, Adrián se levantó y fue al dormitorio. Volvió con 2 paquetes. Uno era grande, envuelto en papel color crema con un lazo. El otro
Era un sobre cerrado. Se colocó en el centro de la sala con una sonrisa que sí llegaba a los ojos. Tengo que reconocerlo. Una sonrisa entera, genuina, de alguien que está a punto de hacer algo que le genera satisfacción de verdad. Como hoy es el Día del Padre, dijo, quería hacer algo especial para los dos hombres más importantes de la familia. Extendió el paquete grande hacia Víctor. El hombre lo abrió con calma, sin apresurarse, con la tranquilidad de quien está acostumbrado a recibir cosas buenas. Dentro había una caja. Dentro de la caja, 2 billetes de avión a París y la reserva de un hotel en el 8º distrito. 4 noches. Vuelos directos desde Valencia. Víctor sonrió. Dijo muchacho con voz grave y le dio una palmada en el hombro a Adrián que duró un segundo más de lo normal. Rocío aplaudió una vez, con las manos juntas frente al pecho, y dijo que era precioso. Luego Adrián se volvió hacia mí. No llevaba ningún sobre, no llevaba ningún paquete. Metió la mano en el bolsillo delantero del pantalón y sacó un billete. Lo sostuvo entre el índice y el pulgar, extendido hacia mí, con una naturalidad que todavía no termino de procesar del todo. Una naturalidad que solo puede venir de alguien que lleva días, tal vez semanas, imaginando ese momento exacto con exactamente esa calma. «Papá», dijo. Y hubo algo en cómo pronunció esa palabra que hizo que la habitación entera se callara antes de que siguiera hablando. No fue un silencio repentino. Fue gradual, como cuando bajas el volumen de algo despacio y solo te das cuenta cuando ya está en cero. Para ti, 5 euros. Cómprate un café. Es lo que te mereces por lo que nos diste. Lo que siguió no fue el silencio de la sorpresa, que dura un segundo y luego se rompe solo con alguien que carraspea o mueve una silla. Fue el otro silencio, el que se instala cuando nadie en la habitación sabe qué hacer con lo que acaba de suceder, porque es demasiado preciso para ignorarlo y demasiado incómodo para nombrarlo. Uno de los cuñados bajó los ojos hacia su plato. Rocío miraba su copa. Verónica tenía la vista fija en la mesa, los dedos entrelazados sobre el mantel. Solo Víctor me miraba directamente, con una expresión que no era incomodidad, sino algo más cercano a la satisfacción contenida de quien observa cómo termina una partida que ya sabía ganada desde antes de sentarse. Yo miré el billete. 5 euros. El papel fino y gastado entre los dedos de mi hijo. Lo tomé. No dije nada. Lo doblé una vez. Lo doblé otra vez. Lo guardé en la cartera, en el compartimento pequeño del fondo donde guardo las cosas que no necesito usar, pero tampoco quiero perder. Lo guardé con la misma calma con la que habrías guardado un recibo, un ticket de aparcamiento, cualquier papel pequeño al que no piensas volver en mucho tiempo. Me levanté. Di las gracias por la comida con una voz que sonó a la mía, algo que todavía me sorprende cuando lo recuerdo. Me despedí de Verónica, de Víctor, de los cuñados cuyos nombres ya no recuerdo. Le di a Adrián el mismo abrazo rápido que él me había dado al llegar, ni un segundo más, ni uno menos, y salí. El coche estaba a media manzana. Caminé despacio. Abrí la puerta, me senté, cerré la puerta. Puse las manos sobre el volante y me quedé así, sin arrancar, mirando el parabrisas durante un tiempo que no supe medir. Fuera, la calle tenía ese ruido tranquilo de los domingos de junio en Valencia. Coches que pasan despacio, alguien con música desde un balcón, 2 niños con bicicleta en la acera de enfrente, el mundo siguiendo con perfecta indiferencia. Arranqué. Conduje hasta casa sin la radio. 40 minutos de silencio completo en los que no pensé en nada concreto, o tal vez pensé en todo al mismo tiempo, sin que ninguna idea llegara a formarse del todo. Aparqué en el garaje. Subí al piso. Entré en la cocina. Puse el hervidor al fuego. Me senté en la silla de siempre, la que da a la ventana, la que tiene el respaldo un poco más alto que las otras y desde la que se ve el trozo de calle por el que pasan los vecinos al volver de comprar el pan los domingos. Saqué la cartera, saqué el billete, lo puse sobre la mesa, me quedé mirándolo. 5 euros, el precio que mi hijo había calculado para 30 años. No lloré. Lo digo sin ningún orgullo, simplemente como un hecho.
No lloré. Hay heridas que son demasiado precisas para llorarlas, demasiado exactas, demasiado deliberadas. Esta no fue un golpe de rabia ni un error que le salió mal a alguien que me quiere y no supo medir las palabras. Esto fue una decisión. Fue un acto preparado, con testigos elegidos en un día elegido, con la proporción exactamente calculada entre lo que le dio a Víctor y lo que me dio a mí. Y esa proporción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba yo en la vida de mi hijo. El hervidor silbó. Me levanté, preparé el café, volví a sentarme. El billete seguía sobre la mesa. La cocina estaba en silencio. Por la ventana entraba la luz última del atardecer de junio. Esa luz anaranjada que dura poco y lo pone todo de un color que parece más definitivo de lo que es. El café olía bien. Eso también lo recuerdo. Lo tomé despacio. Y en esa cocina, con ese billete delante de mí y el café todavía caliente entre las manos, tomé la decisión más importante que había tomado en los últimos 30 años. No la tomé con rabia. No la tomé con lágrimas. La tomé con la misma frialdad calculada con la que llevo décadas tomando decisiones en la distribuidora, cuando los números no mienten y la única pregunta que queda es ¿qué haces con lo que los números te están diciendo? Guardé el billete de nuevo en la cartera, en el compartimento del fondo, donde las cosas esperan, y supe con una certeza que no tenía fisuras que ese billete de 5 euros iba a ser lo último que mi hijo me daría. Para siempre. Pero para que entiendas el peso real de esas palabras, primero necesitas saber quién era yo antes de ese domingo de junio. Necesitas saber lo que construí, lo que perdí, lo que sacrifiqué durante décadas y lo que jamás pedí a cambio. Porque si te cuento el final sin contarte el principio, solo vas a ver a un padre con una herida. Y esto no es la historia de un padre herido, es la historia de un hombre que tardó 53 años en aprender que callar no siempre es lo mismo que ser fuerte. El primer trabajo que tuve olía a cartón mojado y a gasoil. Era un almacén de distribución alimentaria en el polígono industrial de Paterna, a las afueras de Valencia, y yo llegaba allí cada mañana a las 6:15 en una bicicleta que había comprado de segunda mano con los ahorros de 2 meses. Tenía 19 años. Mi padre trabajaba en una fábrica de azulejos y mi madre hacía turnos de tarde en una residencia de ancianos. No había dinero para estudiar una carrera universitaria, al menos no de la forma en que otros lo hacían, entrando en septiembre con los libros nuevos y la matrícula pagada sin que nadie en casa perdiera el sueño por ello. Así que entré al almacén, cargaba palés, organizaba rutas de reparto, aprendía a leer los albaranes, a cuadrar los pedidos, a entender por qué una caja que llegaba con un producto de más y otra con uno de menos podía desbaratar la logística de toda una mañana. El encargado se llamaba Bautista. Tenía unos 50 años, una barriga generosa y una paciencia muy limitada con quien llegaba tarde o no sabía contar. Me enseñó más de distribución en 6 meses que cualquier manual. No porque fuera un hombre especialmente generoso con su conocimiento, sino porque gritaba tanto cuando algo salía mal que uno aprendía por puro instinto de supervivencia. Estuve en ese almacén 4 años. Para cuando cumplí 23, ya llevaba los pedidos grandes, negociaba directamente con algunos proveedores y conocía de memoria los márgenes de cada categoría de producto. No había teléfonos móviles. Las llamadas de trabajo se hacían desde el fijo de la oficina o desde las cabinas de la calle. Los acuerdos con los distribuidores se cerraban con un apretón de manos y la palabra, que entonces todavía valía algo concreto, algo que podías depositar en algún sitio y confiar en que seguiría ahí al día siguiente. Los pedidos llegaban por fax. Recuerdo el sonido de ese aparato, ese chirrido agudo y mecánico que anunciaba que alguien al otro lado necesitaba algo. Me parecía moderno. Me parecía que el mundo funcionaba con una eficiencia razonable. En el año 92 pedí un crédito, 400.000 pesetas. El director de la sucursal bancaria me miró con la expresión de quien está valorando si el hombre que tiene delante merece la duda que le está concediendo.
Le presenté un plan de negocio que había escrito a mano durante 3 fines de semana consecutivos, con tablas de proyección que calculé yo mismo con una calculadora de sobremesa, revisándolas cada vez que me salía una cifra distinta, porque no me fiaba de haberlo hecho bien. Me dio el crédito. No sé si fue por el plan o por algo en mi cara, que le pareció suficientemente terco como para ser creíble. Alquilé un almacén pequeño en el mismo polígono de Paterna. 200 metros cuadrados que olían exactamente igual que el primer trabajo que había tenido. A cartón y a gasoil, como si el olor fuera parte del oficio y viniera incluido en el contrato. Compré una furgoneta con 180.000 kilómetros que arrancaba bien 3 de cada 4 mañanas. Conseguí 4 clientes los primeros 2 meses. No era suficiente para cubrir gastos, pero era suficiente para no parar. Entonces llegó el 93. La crisis golpeó de una forma que hoy es difícil de explicar a quien no la vivió desde dentro de un negocio pequeño. No fue un titular de periódico ni una estadística de desempleo. Fue concreta, inmediata y personal. 2 de mis 4 clientes cerraron en el mismo trimestre. Un proveedor con el que tenía condiciones de pago a 60 días exigió de repente pago al contado o no servía más mercancía. El banco ajustó las condiciones del crédito. Hubo semanas en que no sabía con certeza si podría pagar el alquiler del almacén el mes siguiente. Fue en ese periodo cuando conocí a Isabel. Isabel Romero Castillo tenía 22 años y trabajaba en la gestoría que llevaba la contabilidad de varios negocios del polígono, entre ellos el mío. Era la persona que me llamaba cuando había un papel que firmar o un plazo de la agencia tributaria que no podía perderse. La primera vez que fui a la gestoría a recoger una documentación, ella estaba al teléfono con alguien al que explicaba con mucha paciencia y muy pocas palabras por qué una liquidación de IVA trimestral no podía presentarse fuera de plazo sin consecuencias. Colgó. Me miró. Dijo, un momento, y en 3 minutos había encontrado mi carpeta, revisado que estuviera todo completo y marcado con un bolígrafo rojo el lugar exacto donde tenía que firmar. Eficiencia que daba algo parecido al respeto. Empezamos a hablar con más frecuencia. Primero por asuntos del negocio, luego porque el pretexto de los asuntos del negocio se fue haciendo cada vez más fino, y los dos lo sabíamos. Isabel tenía una forma de analizar los números que yo nunca había visto en nadie de su edad. Sin apego, sin drama, con la claridad de quien sabe distinguir entre lo que preocupa y lo que realmente importa. Cuando le conté que el negocio estaba al límite en el peor momento de la crisis, no me dio ánimos vacíos. Sacó un papel, hizo 3 columnas y me dijo qué cortar, qué sostener y qué renegociar primero. Tenía 23 años. Nos casamos en el 95. Una ceremonia pequeña, una cena con las 2 familias, sin deudas añadidas a las que ya teníamos. Isabel entró en la empresa no como empleada, sino como parte de lo que la empresa era. Por las noches, después de cenar, sacaba un cuaderno de tapa azul y anotaba los movimientos del día, los gastos, los ingresos, las proyecciones del mes siguiente. Letra pequeña, ordenada, con columnas que cuadraban siempre a la primera. Ese cuaderno fue durante años el documento más honesto que tuvo la distribuidora. Sin ese cuaderno, sin esas noches de Isabel con el bolígrafo y la calculadora sobre la mesa de la cocina, no sé con certeza si el negocio habría sobrevivido los primeros 5 años. Adrián nació en el 97. Me acuerdo de la tarde en que lo sostuve por primera vez en el hospital, ese peso tan pequeño y tan preciso, y de la forma en que Isabel me miraba desde la cama, con los ojos cansados pero completamente despiertos. Le dije que iba a darlo todo por ese niño. Ella sonrió y dijo que ya lo sabía, que precisamente de eso se trataba. Los años siguientes fueron buenos, no fáciles, porque un negocio que crece no es un negocio tranquilo, pero buenos en el sentido real de la palabra. Había trabajo, había salud, había una mesa en la que cenar los 3 juntos la mayoría de las noches. Adrián creció entre los papeles de la distribuidora y las canciones que Isabel ponía en la radio de la cocina los sábados por la mañana. Era un niño curioso, callado,
que hacía preguntas que a veces te dejaban sin respuesta porque iban directo al fondo de las cosas sin rodeos. Cuando Adrián tenía 8 años, Isabel empezó a cansarse. Pensamos que era el ritmo de trabajo, que llevábamos demasiado tiempo sin tomarnos un respiro de verdad. Le pedí que descansara más, que dejara el cuaderno alguna noche, que el negocio podía aguantar sin sus columnas perfectas unas semanas. Ella dijo que sí, que tenía razón, y al día siguiente el cuaderno volvía a estar abierto sobre la mesa de la cocina. Los análisis llegaron en marzo. Cáncer de páncreas, estadio 3. El oncólogo habló durante 20 minutos, con una voz serena y técnica, que contrastaba de una forma casi cruel con lo que sus palabras significaban. Isabel lo escuchó con la misma atención con que escuchaba a un proveedor explicar una modificación en las condiciones de entrega, sin interrumpirle, sin que la cara le cambiara más de lo necesario. Cuando salimos a la calle, me tomó la mano y dijo: «Vamos a tener que reorganizar algunas cosas». Luchó durante 21 meses. Quimioterapia, tratamientos, periodos de mejora que duraban lo suficiente para hacerte creer que tal vez, y periodos de recaída que borraban esa creencia en cuestión de días. Gasté todo lo que había ahorrado y bastante más. Hipotequé propiedades. Pedí préstamos a tipos de interés que no eran razonables, pero que acepté porque no había tiempo para buscar condiciones mejores. No me arrepiento de ninguno de esos gastos, ni de uno solo. Isabel murió un miércoles de octubre cuando Adrián tenía 10 años. El cuaderno de tapa azul quedó en el último cajón de su mesita de noche con la última anotación a medias, una columna de cifras que no llegó a terminar. No lo tiré. No lo moví de ese cajón durante mucho tiempo. Me quedé solo con un niño de 10 años que no entendía del todo lo que había pasado, pero que sí entendía que su madre no iba a volver, y con una empresa que necesitaba atención constante y que era al mismo tiempo lo único que me impedía quedarme paralizado. Así que trabajé. Trabajé de la misma forma en que respiras cuando tienes miedo de pensar en otra cosa, sin parar, sin mirar demasiado hacia los lados. Adrián creció bien, o eso creí durante mucho tiempo. Fue a un colegio decente, luego al instituto, luego a la universidad a estudiar administración de empresas, una carrera que eligió él solo y que a mí me llenó de un orgullo que nunca supe expresarle bien. Le pagué la matrícula, los libros, el piso que compartió con otros 3 estudiantes los primeros años y el apartamento que alquiló solo cuando empezó a trabajar. 8 meses después del apartamento, conoció a Verónica. 2 años más tarde se casaron. Yo pagué una parte de la boda sin que nadie me lo pidiera, porque era lo que correspondía y porque era lo que un padre hace cuando puede hacerlo. Cada mes, sin falta, transfería 800 euros a la cuenta de Adrián. Era un complemento que empecé a enviarle cuando terminó la universidad y que nunca dejé de enviar, no porque él lo necesitara con urgencia, sino porque me parecía una forma concreta de decirle que seguía ahí, que no me había olvidado de él entre jornada y jornada de trabajo. Nunca hablamos de esa transferencia. Llegaba el primero de cada mes y él nunca la mencionaba, ni para agradecerla ni para decir que ya no era necesaria. Llegaba y ya está. Así durante años. Lo que no sabía entonces, lo que no empecé a sospechar hasta bastante después del domingo de junio, es que esa transferencia mensual no era invisible para todo el mundo. Que había alguien que la había visto, que la había calculado, que había contado los meses y multiplicado la cifra por los años que llevaba llegando. Y que esa cifra formaba parte de un cálculo mucho más grande del que yo tardé demasiado tiempo en darme cuenta. Pero eso lo entendí más tarde. Aquella noche, con el billete de 5 euros todavía en la cartera y el cuaderno azul de Isabel en el cajón, donde siempre había estado, lo único que sabía era que algo en la relación con mi hijo llevaba tiempo rompiéndose por dentro, despacio, sin hacer ruido, de la misma forma silenciosa en que se rompen las cosas que nadie vigila porque todos confían en que van a seguir enteras solas. Y la primera señal real de esa rotura no llegó el Día del Padre. Llegó varios meses antes, un martes por la mañana, cuando Adrián apareció en el almacén con unos documentos que yo nunca había pedido y una explicación que no terminaba de encajar.
Son solo unos papeles de actualización, papá. No es nada complicado. Adrián estaba de pie frente a mi mesa, con una carpeta en la mano, y esa expresión de quien llega con prisa, aunque no tenga ningún sitio a donde ir después. Era un martes de marzo, pasadas las 10 de la mañana. Yo acababa de terminar una llamada con un proveedor de aceite de oliva de Jaén, con el que llevaba semanas renegociando condiciones de entrega, y todavía tenía el bolígrafo en la mano y 2 folios con anotaciones frente a mí cuando mi hijo apareció en la puerta del despacho sin haber avisado. No era la primera vez que venía al almacén sin llamar antes, pero sí era la primera vez que venía con documentos. Dejé el bolígrafo, le indiqué la silla del otro lado de la mesa. Él no se sentó. Permaneció de pie, la carpeta ligeramente extendida hacia mí, con la postura de alguien que espera que el trámite dure lo que dura firmar algo y nada más. ¿Qué tipo de actualización?, le pregunté. Catastral, del almacén grande, el de la avenida del puerto. Hay un cambio en la referencia registral que hay que regularizar. El gestor lo necesita para tenerlo todo en orden antes del cierre del trimestre. Lo dijo seguido, sin pausas, con la fluidez de quien ha ensayado la respuesta antes de que le hagan la pregunta. Abrí la carpeta. Eran 4 folios. El primero tenía membrete de una notaría que no reconocí, una notaría de un municipio que no era Valencia ciudad, sino un pueblo de la comarca. Y debajo del membrete, un texto denso con referencias numéricas y términos registrales que necesitaban leerse con calma para entenderse del todo. Necesito leerlo antes de firmar, dije. El cambio en su cara fue pequeño pero inmediato. No fue enfado abierto. Fue esa tensión particular que aparece en la mandíbula de alguien cuando recibe una respuesta que no esperaba y que le desordena algo que tenía calculado. Es un trámite rutinario, repitió. El gestor lo ha revisado todo. Solo falta tu firma en la última página. Ya, y la pongo cuando lo haya leído. Hubo un silencio de unos 3 segundos que pesó más de lo que debería pesar un silencio entre un padre y un hijo en un martes cualquiera. Adrián cerró la carpeta despacio, la apoyó sobre la mesa y se cruzó de brazos. «Nunca confías en nadie», dijo. La voz no era de rabia exactamente. Era algo más frío. Ni siquiera en mí. Llevas toda la vida igual, comprobando todo 2 veces, desconfiando de todo el mundo, y al final lo único que consigues es que la gente se canse. Me recosté en el respaldo de la silla. Lo miré sin responder durante un momento. Adrián, firmar algo sin leerlo no es confianza, es descuido. Él no contestó. Recogió la carpeta. Me dijo que ya le diría algo cuando lo hubiera revisado. Lo dijo con esa cortesía forzada que es peor que el enfado, porque no te deja nada concreto a lo que responder, y salió del despacho. Escuché sus pasos por el pasillo, la puerta principal del almacén abrirse y cerrarse, y luego el silencio normal del martes por la mañana, el ruido de los operarios al fondo, el motor de una carretilla elevadora. Abrí la carpeta de nuevo. Leí los 4 folios con atención. Era efectivamente una documentación de actualización registral. La referencia catastral del almacén de la avenida del puerto había tenido una modificación administrativa y correspondía regularizarla con el registro de la propiedad. Nada inusual, nada que no pudiera ser exactamente lo que Adrián había dicho que era. Pero había un detalle en el tercer folio, en una cláusula de representación redactada con una ambigüedad que podría haber pasado inadvertida si uno firmaba sin leer. La firma no solo autorizaba la actualización registral, sino que reconocía a un representante designado como interlocutor válido ante la notaría para gestiones relacionadas con ese inmueble. El nombre del representante estaba en blanco, pendiente de completar. Me quedé mirando ese espacio en blanco durante un buen rato. Podía ser un error de redacción. Podía ser que el documento estuviera sin terminar y que faltara completar ese campo antes de firmarlo. Podía ser exactamente eso y nada más. Me dije que probablemente era eso. Guardé la carpeta en el segundo cajón del escritorio y volví a mis anotaciones sobre el proveedor de Jaén, pero no llamé al gestor ese día para preguntarle, ni al siguiente. Lo que sí hice
fue empezar a recordar, con una atención que antes no les había prestado, varias conversaciones de los meses anteriores que en su momento habían pasado sin dejar huella y que ahora, de repente, tenían un peso distinto. Adrián se había casado con Verónica Aguirre Delgado hacía 2 años. La boda había sido en septiembre, una celebración discreta en una finca a las afueras de Valencia, unas 80 personas, entre las dos familias. Yo había aportado 12.000 euros para los gastos, sin que nadie me lo pidiera formalmente, porque era lo que correspondía. Víctor Aguirre, el padre de Verónica, había puesto el resto. No supe exactamente cuánto, pero la finca y el catering no eran baratos. Desde la boda, los almuerzos y cenas con Adrián se habían ido espaciando de una forma que al principio atribuía al ritmo natural de la vida de una pareja joven que está construyendo sus propias rutinas. Los planes que hacíamos con semanas de antelación se cancelaban a menudo con un mensaje de texto enviado el mismo día, a veces con 1 hora de margen. «Lo siento, papá, surgió algo. Lo siento, papá, estamos muy liados esta semana. Lo siento, papá, lo dejamos para el mes que viene». Y el mes que viene llegaba con otro aplazamiento. No me quejé. No lo llamé para reclamarle nada. Me dije que era joven, que tenía su vida, que era normal que la distancia creciera un poco cuando los hijos forman sus propias familias. Me lo dije con la convicción de quien necesita creérselo para no tener que hacerse otras preguntas. Pero hubo algo que no pude ignorar tan fácilmente. Fue en una cena de Navidad, 3 meses antes de que apareciera con los documentos. Cené con Adrián y Verónica en su apartamento. Víctor Aguirre y su mujer, Rocío, también estaban. Fue la primera vez que los 4 compartíamos mesa. Y durante esa cena hubo un momento en que Adrián contó una anécdota sobre su trabajo, sobre una negociación que había gestionado con un cliente difícil, y en cómo la contó, en los gestos que usó, en la forma en que buscaba la aprobación de Víctor al terminar cada frase, y no la mía. Noté algo que no supe nombrar del todo en ese momento, pero que se instaló en algún lugar de la cabeza, y no se fue. Víctor le respondió con un comentario aprobatorio. Le dijo que había tomado la decisión correcta, que así se manejaban los clientes complicados, con firmeza desde el principio. Adrián asintió con una expresión que no le había visto nunca conmigo, una expresión de alumno satisfecho. Yo dije que me parecía que también había manejado bien la situación. Adrián me miró un segundo, asintió de forma más breve y volvió a mirar a Víctor. Conduje a casa esa noche con la incomodidad específica de quien no sabe exactamente qué le molestó, pero sabe con certeza que algo le molestó. Lo dejé pasar. Lo archivé en esa categoría mental de cosas que no tienen suficiente peso por sí solas para convertirse en un problema real. Después del martes de los documentos, sin embargo, empecé a sacar cosas de ese archivo. Recordé que 2 meses antes, Adrián me había preguntado de pasada, al final de una llamada breve sobre cualquier otra cosa, si había pensado en cuándo quería jubilarme. Le dije que no lo había pensado seriamente, que el negocio funcionaba bien y que no tenía ninguna prisa. Él dijo, claro, claro, y cambió de tema. En ese momento no le di mayor importancia. Pero la pregunta sobre la jubilación, unida a los documentos con el espacio en blanco, unida a la atención que le prestaba a Víctor Aguirre, empezaba a componer algo que no me gustaba mirar de frente. Llamé a Montserrat esa tarde. Mi hermana tenía 47 años y llevaba toda su vida adulta siendo la persona a quien llamaba cuando necesitaba pensar en voz alta con alguien que no me iba a decir lo que quería escuchar. Trabajaba como directora de una escuela primaria en Burjasot y tenía un criterio que yo respetaba sin reservas. Le conté lo de los documentos, el espacio en blanco, la pregunta sobre la jubilación, los almuerzos cancelados, la cena de Navidad. Hubo un silencio al otro lado. «Emilio», dijo, «¿cuándo fue la última vez que Adrián te llamó él primero solo para saber cómo estabas?» Me quedé callado. No recordaba cuándo había sido. Montserrat no añadió nada más sobre eso. Me dijo que tuviera cuidado con los papeles, que antes de firmar cualquier cosa relacionada con los inmuebles de la empresa, lo consultara con un profesional de confianza,
no con el gestor habitual, sino con alguien ajeno. Le dije que sí, que probablemente tenía razón. Colgamos. No llamé a ningún abogado esa semana. Me convencí de que estaba construyendo una preocupación grande sobre una base pequeña, que los documentos tenían una explicación razonable y que el espacio en blanco era probablemente un descuido administrativo. Me convencí de eso con bastante eficacia durante varias semanas. Y entonces llegó el Día del Padre. Y después del Día del Padre, llegó Montserrat a mi casa con el móvil en la mano y una expresión que no era la de alguien que viene a consolar. Era la expresión de alguien que viene a mostrarle a otra persona algo que ha estado mirando sola durante demasiado tiempo y ya no puede seguir cargando sin contarlo. Pero antes de que pudiera decirme lo que había encontrado, sucedió algo que estuvo a punto de desbaratar todo antes de que yo hubiera tenido tiempo de entender siquiera de qué iba a tener que protegerme. Sonó el timbre. Montserrat y yo nos miramos. Fui a abrir. Era Adrián. Estaba en el rellano con una bolsa de plástico de una panadería del barrio, una botella de agua y una sonrisa que no encajaba con ningún contexto que yo pudiera procesar en ese segundo. Pensé en pasarme a ver cómo estabas, dijo. Desde el otro día no hablamos. Detrás de mí, en el salón, Montserrat tenía el móvil con las capturas de pantalla abiertas sobre la mesa. Puse la mano en el marco de la puerta sin abrirla del todo. Un gesto instintivo, el de alguien que necesita un segundo para orientarse antes de decidir qué dirección tomar, aunque desde fuera pareciera simplemente que estaba saludando con calma a su hijo un lunes por la tarde. Adrián, no te esperaba. Ya lo sé. Levantó la bolsa de la panadería ligeramente. Pasaba por aquí y pensé en subir. ¿Mal momento? Detrás de mí, a unos 8 metros, Montserrat estaba sentada en el salón con el teléfono sobre la mesa. No podía verla desde el rellano. La disposición del pasillo lo impedía. Pero si Adrián entraba y giraba hacia la izquierda al llegar al salón, el teléfono estaría a la vista antes de que cualquiera de los dos pudiera hacer nada. Y no era solo el teléfono. Era lo que había en la pantalla. Capturas de pantalla de conversaciones que su hijo había tenido en un grupo de mensajes con la familia Aguirre. Conversaciones sobre mí, sobre lo que yo valía y lo que yo merecía. No es mal momento, dije. Pero Montserrat está aquí. Pasó a traerme unas cosas. Algo cruzó por la cara de Adrián en ese instante. Algo pequeño y rápido que habría pasado completamente desapercibido en cualquier otra circunstancia, pero que yo, con la tensión que tenía encima en ese segundo, registré con una claridad inusual. No fue sorpresa, fue algo más cercano al cálculo, la fracción de segundo en que alguien procesa una información y decide qué hacer con ella antes de responder. «Ah», dijo, «no sabía que vendría hoy. Tampoco yo sabía que vendrías tú». Sonrió. Una sonrisa correcta, sin fisuras visibles. «Si estáis en algo, puedo volver otro día. No quiero molestar». Y ahí estaba la salida. Me la estaba ofreciendo él mismo, sin saberlo, sin saber que era exactamente lo que yo necesitaba. Lo único que tenía que hacer era tomarla. «Mejor otro día», dije. «Estamos revisando unos papeles del seguro de la empresa. Es aburrido y vamos a tardar un rato». Asintió. Me extendió la bolsa. «Toma al menos. Hay un par de palmeras de chocolate de la pastelería de la calle Mayor, las que te gustan». La tomé. Le di las gracias. Le dije que lo llamaba esa semana para cenar. Me respondió que perfecto, que cuando quisiera. Se despidió con un gesto de la mano y esperé en la puerta hasta escuchar el ascensor bajar. Entonces cerré, me apoyé un momento contra la madera y respiré despacio. Cuando entré al salón, Montserrat había recogido el teléfono y lo tenía apretado entre las manos sobre el regazo. Estaba pálida. «¿Lo vio algo?», preguntó. «No creo, pero estaba a 2 metros». Nos miramos un momento sin decir nada. Luego ella puso el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. «Emilio, siéntate». Me senté frente a ella. La tarde afuera estaba encapotada. Uno de esos días de principios de julio en que las nubes llegan del mar y se quedan sin terminar de decidir si llueve o no. La luz en el salón
era plana y gris, sin sombras. El teléfono de Montserrat estaba entre los dos con la pantalla encendida, y en esa pantalla había una captura de pantalla de un grupo de mensajes cuyo nombre leí 2 veces antes de que entrara del todo. Familia Aguirre. ¿Cómo llegó esto a tus manos?, pregunté. Verónica tiene una prima con quien se lleva mal desde la boda. Larga historia. El caso es que esa prima me contactó hace 3 días. No la conozco de nada, no tengo relación con ella, pero buscó mi número, me llamó y me dijo que había cosas en ese grupo que yo debería ver. Me mandó las capturas esa misma noche. ¿Y por qué no me llamaste inmediatamente? Montserrat tardó un segundo en responder. Porque necesitaba leerlas bien antes. Porque quería estar segura de lo que te estaba trayendo. Hizo una pausa breve. Y porque cuando las leí la primera vez, no fui capaz de llamarte. Necesité un par de días. Tomé el teléfono. La primera captura era de hace 4 meses. Adrián escribía en el grupo con una naturalidad que dolía precisamente por eso, por lo natural que era, por la ausencia de cualquier titubeo o incomodidad visible en el texto. El viejo nunca estuvo cuando hacía falta. Trabajaba y pensaba que con eso era suficiente. A mi madre la dejó sola cargando con todo y cuando ella se fue tampoco supo estar. Solo sabe abrir la cartera y creer que eso reemplaza lo demás. Me detuve en esa frase. La leí una vez más. La cocina olía al café que Montserrat había preparado antes de que yo llegara y que seguía en la taza sin tocar, ya frío. Afuera un coche pasó despacio por la calle. Dentro, el único sonido era el de mi propia respiración, que en ese momento escuchaba con una claridad extraña, como se escuchan las cosas cuando el resto del mundo baja el volumen sin avisar. Seguí leyendo. Víctor Aguirre respondía en el grupo 3 horas después. Lo importante es lo que construís vosotros ahora, no lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Y Adrián. Claro, pero hay que ser realistas con lo que hay. La empresa tiene valor, pero él no tiene plan, ninguno. Cuando le pregunté por la jubilación se cerró en banda, ni siquiera lo ha pensado. Una respuesta de Verónica breve. Dale tiempo, ya llegará. Adrián otra vez. El problema es que si esperamos a que él decida, habremos perdido años. Víctor, tú lo entiendes mejor que nadie, hay que ir preparando el terreno. Pasé a la siguiente captura. Era de 6 semanas después. El mismo grupo, el mismo tono desenvuelto, la misma ausencia de cualquier señal de que lo que se estaba escribiendo ahí fuera algo que debiera pesarle a alguien. Este domingo es el Día del Padre. Tengo una idea. Quiero que quedéis todos. Víctor, ¿qué tienes pensado? Adrián. Algo que deje las cosas claras de una vez, que todo el mundo vea exactamente qué lugar ocupa cada uno, sin ambigüedades. Verónica en el grupo. Adrián, no sé si es buena idea hacerlo así. Adrián, llevo meses diciéndole a esta gente lo que ha sido realmente y nadie lo ve del todo todavía. Necesitan verlo con sus propios ojos y él necesita entender que no todo se arregla con una transferencia mensual. Volví a parar. Las manos no me temblaban. Lo comprobé sin querer mirándolas un segundo sobre la mesa. Y no temblaban. Pero había algo en el pecho que no era exactamente dolor y no era exactamente rabia. Era algo más parecido a la sensación de cuando llevas tiempo caminando sobre un suelo que creías firme y de repente el pie baja 1 centímetro más de lo esperado y el cuerpo entero registra ese milímetro de diferencia antes de que el cerebro lo procese. La escena del domingo de junio que en mi cabeza había estado ocupando el lugar de una herida impulsiva, de algo dicho con rabia en un mal día, se reorganizaba ahora en una categoría completamente distinta. No había sido rabia. No había sido un mal día. Había sido un guión, con fecha acordada, con testigos convocados, con el reparto calculado entre lo que le daría a Víctor y lo que me daría a mí. Hasta la proporción había sido pensada. 2 billetes de avión a París contra 5 euros. No era una diferencia casual. Era una declaración con la exactitud de quien quiere que el mensaje no admita interpretaciones. Seguí pasando capturas. Había más. Mensajes de los últimos 6 meses
en que Adrián describía a sus suegros y cuñados una versión de mí que reconocía en los contornos, pero no en el interior. Un hombre que había estado ausente durante su infancia, que había priorizado la empresa sobre su hijo, que había usado el dinero como sustituto del afecto, que nunca había reconocido lo que Isabel cargó sola mientras él trabajaba. Había verdades parciales ahí, cosas que yo mismo me había dicho en los momentos más oscuros de mis propias noches de insomnio. Pero una verdad parcial extraída de su contexto y colocada en otro es otra cosa completamente distinta. Es una herramienta. Llegué a una captura que me detuvo más que las demás. Era reciente, de hace 3 semanas. Adrián escribía: «El viejo nunca les dio nada de verdad, ni a ella ni a mí. Lo que teníamos era lo que ella construyó sola, antes de que la enfermedad se lo llevara. Él solo puso el dinero. El resto fue ella». Y en la línea siguiente, con la misma naturalidad con que uno escribe cualquier cosa en un grupo de familia: «Víctor ha sido más padre en 2 años que él en toda mi vida». Dejé el teléfono sobre la mesa. Montserrat no dijo nada. Me miraba desde el otro lado con esa forma suya de estar presente sin ocupar espacio, que es la mejor forma de estar presente cuando alguien necesita un momento que nadie puede acortarle. Afuera seguía sin llover. Las nubes grises seguían ahí, quietas, sin terminar de decidirse. La taza de café frío estaba entre los dos. El teléfono estaba boca arriba con la pantalla encendida todavía, la última captura visible, esa frase sobre Víctor y sobre mí que no necesitaba ninguna traducción. Había una cosa que no lograba ubicar del todo, algo que chirriaba en la lectura de esos mensajes, un detalle que no cerraba y que tardé un par de minutos en identificar con precisión. La actitud de Adrián en el grupo era la de alguien que estaba construyendo un relato para una audiencia. No la de alguien que se estaba desahogando en privado con su mujer, que es lo que hacen las personas cuando tienen un conflicto real con alguien cercano. Era performance, era narrativa. Era, en términos que yo entendía bien de décadas de negociaciones, una operación de posicionamiento. Y eso planteaba una pregunta que Montserrat no había respondido aún, no porque no quisiera, sino porque yo no se la había hecho todavía. ¿Cuándo empezó esto?, dije. Las capturas más antiguas que me mandó la prima son de hace 8 meses, pero hay referencias en algunos mensajes a conversaciones anteriores. Al menos 1 año, Emilio, posiblemente más. 1 año. 12 meses de transferencias mensuales, llegando puntuales el 1 de cada mes, mientras en un grupo de mensajes se construía, con paciencia y regularidad, la justificación para lo que vino después. ¿Hay algo más que no me hayas mostrado todavía? Montserrat cogió el teléfono. Lo sostuvo un momento antes de hablar. Sí, dijo. Hay algo que la prima mencionó en la llamada y que no está en las capturas. Algo que escuchó en una conversación entre Adrián y Víctor que no fue por escrito. Hizo una pausa. Tiene que ver con el almacén de la Avenida del Puerto y con un nombre que yo no conozco pero que tú vas a reconocer. El despacho de Gonzalo Fuentes Ramos olía a café recién hecho y a papel impreso, ese olor específico de las impresoras que trabajan sin descanso. Eran las 8:15 de la mañana del día siguiente, y yo ya estaba sentado frente a su mesa, con la carpeta de documentos que Adrián había dejado en mi escritorio semanas atrás, y con el teléfono de Montserrat, donde ella había guardado todas las capturas de pantalla en una carpeta que me había enviado por mensaje la noche anterior. Gonzalo tenía 57 años, cabello completamente blanco que llevaba corto y una forma de escuchar que consistía en no moverse, en no interrumpir, en sostener la mirada de quien habla con una atención que no juzga mientras procesa. Lo conocía desde hacía 22 años. Había llevado los asuntos legales de la distribuidora desde que la empresa empezó a crecer lo suficiente como para necesitar a alguien que supiera distinguir entre lo urgente y lo importante en materia jurídica. Era el único abogado al que le había contado cosas de mi vida que no eran estrictamente asuntos profesionales y que había sabido guardarlas sin convertirlas en moneda de cambio. Escuchó todo sin interrumpirme. Las capturas, los documentos,
la carpeta con el espacio en blanco, lo que Montserrat me había dicho sobre la conversación que la prima de Verónica había escuchado. Cuando terminé, tardó unos segundos en responder, mirando los folios extendidos sobre su mesa. «El nombre que mencionó tu hermana», dijo. «¿Te lo dio por escrito o solo de palabra?» «Solo de palabra. Notaría Alcántara, en Mislata». Gonzalo asintió despacio, con esa cadencia de quien reconoce algo que ya sospechaba, pero que prefería no encontrar. «Conozco esa notaría. No personalmente, pero sé quién opera allí desde hace 3 años. Hay un notario sustituto que lleva buena parte de los encargos de una inmobiliaria con la que Víctor Aguirre tiene relaciones comerciales documentadas desde hace tiempo». Se recostó en el respaldo. «Lo que me estás contando no es un trámite rutinario que quedó mal redactado. El espacio en blanco en el campo de representación no es un descuido. Es una cláusula que se completa después de la firma, cuando el firmante ya no está delante para objetar nada». Lo había sospechado. Haberlo sospechado no lo hizo menos duro de escuchar dicho en voz alta, por alguien que entendía el lenguaje de esos documentos mejor que yo. ¿Qué pueden hacer con esa cláusula si la hubiera firmado? Depende de cómo se complete el campo. En el peor escenario, el representante designado tendría capacidad para gestionar operaciones registrales sobre ese inmueble en tu nombre. No transferir la propiedad directamente, eso requeriría más pasos. Pero sí abrir procesos que complican la titularidad, que generan cargas sobre el inmueble, que hacen más difícil venderlo o hipotecarlo sin resolver primero esa representación. Hizo una pausa. Y esos procesos, una vez iniciados, tardan. Y mientras tardan hay margen para muchas cosas. Le pedí que investigara, que consultara el registro notarial de la comarca, que revisara si había algún movimiento sobre los inmuebles de la empresa que yo no hubiera autorizado, que mirara todo con los ojos de alguien que busca algo que no debería estar ahí. Me dijo que necesitaba unos días. Le dije que los tomara. Volví al almacén esa mañana y trabajé con la normalidad mecánica de quien tiene 2 capas de realidad funcionando al mismo tiempo. La superficial, que atiende llamadas y revisa pedidos y firma albaranes, y la otra, la que está procesando información en silencio, sin mostrar ninguna señal visible de que lo está haciendo. Esa habilidad la había desarrollado a lo largo de décadas en el sector, en negociaciones donde lo que no dices importa tanto como lo que dices, en reuniones donde la persona del otro lado del contrato está midiendo exactamente cuánto sabes y cuánto ignoras. 4 días después, Gonzalo me llamó a media mañana. «Ven esta tarde. Hay cosas que prefiero mostrarte en papel». Cuando llegué a su despacho, había 3 carpetas sobre la mesa ordenadas por tamaño. Las abrió en orden. La primera contenía el informe del registro notarial de la comarca de Mislata. Gonzalo había solicitado como representante legal de la distribuidora un certificado de consulta sobre movimientos registrales relacionados con los inmuebles de la empresa en los últimos 18 meses. En ese certificado aparecía una solicitud de información sobre el almacén de la Avenida del Puerto, cursada 4 meses atrás, con un número de colegiado de abogado que Gonzalo había rastreado. Pertenecía a un letrado llamado Tomás Vidal Herrero, de 51 años, socio de un despacho especializado en derecho sucesorio y transmisión patrimonial, con sede en el centro de Valencia. La segunda carpeta contenía información mercantil pública sobre ese despacho. Entre sus clientes habituales figuraban varias empresas del sector inmobiliario. Una de ellas tenía como administrador solidario a Víctor Aguirre Navarro. La tercera carpeta era más breve. Gonzalo la abrió con la misma calma con que había abierto las otras 2. Tomás Vidal Herrero se reunió con Víctor Aguirre en las oficinas del despacho en 3 ocasiones distintas en los últimos 6 meses. Las fechas están aquí. No tengo acceso al contenido de esas reuniones, obviamente, pero sí tengo algo más. Me miró. Verónica Aguirre Delgado tiene poder notarial general sobre una sociedad limitada constituida hace 14 meses. Una sociedad sin actividad registrada, sin empleados, sin movimientos de IVA. Existe en el registro mercantil y no ha hecho nada desde que existe. Me quedé mirando el papel.
Una sociedad sin actividad. El tipo de estructura que se crea para que esté lista cuando haga falta, no antes. El tipo de contenedor vacío que se llena en el momento oportuno con lo que se necesite meter dentro. ¿Y Adrián figura en esa sociedad? No directamente, solo Verónica como apoderada. Pero el domicilio social de esa empresa es el apartamento donde viven Adrián y Verónica. Salí del despacho de Gonzalo con 3 fotocopias en una carpeta que guardé en el maletero del coche, debajo de la alfombrilla de repuesto, no porque creyera que alguien fuera a registrar mi coche, sino porque necesitaba poner esos papeles en algún sitio que no fuera mis manos mientras procesaba lo que significaban. Lo que tenía delante no era una mala relación entre padre e hijo que se había deteriorado por descuido o por distancia. Era una estructura, pequeña todavía, sin ejecutar del todo, pero una estructura con piezas que encajaban, el relato construido en el grupo de mensajes, la carpeta con el espacio en blanco, las reuniones de Víctor con el abogado sucesorio, la sociedad vacía con Verónica como apoderada. Piezas que no habían llegado a su destino final, pero que apuntaban todas en la misma dirección. 2 días después, Adrián me llamó. «Papá, el sábado hacemos una cena en casa. Verónica quiere preparar algo. ¿Puedes venir?» No había razón visible para no ir. Decir que no habría sido una señal. Y lo último que necesitaba en ese momento era darle cualquier señal de que algo había cambiado en mi lectura de la situación. «Dime a qué hora», respondí. La cena fue el sábado a las 9. Cuando llegué al apartamento, Víctor Aguirre ya estaba sentado en el salón con una copa de vino tinto en la mano y su mujer Rocío a su lado, hablando con Verónica sobre algo que no llegué a escuchar del todo al entrar. Adrián me abrió la puerta, me dio el mismo abrazo medido de siempre y me ofreció una copa antes de que me sentara. Durante la primera hora la conversación fue de la clase que no exige demasiado. El calor del verano, el precio de la gasolina, un restaurante que habían probado el fin de semana anterior. Yo participé con la proporción justa, ni demasiado poco, con la conciencia constante de que cualquier variación en mi comportamiento habitual podía ser registrada. Fue durante el segundo plato cuando Adrián orientó la conversación hacia donde yo ya sabía que iba a orientarla. Lo hizo despacio, con una naturalidad que en otro momento habría parecido espontánea. «Papá, Víctor me estaba comentando el otro día algo interesante, que hay empresas distribuidoras en la región que se están fusionando para ganar volumen, que el mercado está cambiando». Hizo una pausa breve. «¿Tú lo estás notando también?» «Algo», dije. «El sector siempre se mueve». «Claro». Víctor entró en la conversación con su peso habitual, apoyando los codos sobre la mesa. «Lo que cambia es la velocidad. Lo que era sostenible hace 10 años, ahora requiere escala. Las empresas medianas tienen que decidir si crecen o si buscan el momento adecuado para una salida limpia». Lo miré. «¿Salida limpia?» «Vender en el momento de mayor valor», dijo Víctor con una tranquilidad perfecta. «No esperar a que el mercado lo decida por ti. Eso es lo inteligente. Lo he visto muchas veces». Hubo un silencio de 2 o 3 segundos en que nadie habló. Adrián me miraba. Verónica miraba su copa. Rocío miraba a Víctor. Y yo sostuve la mirada de Víctor con la misma calma con que habría mirado a un proveedor que acaba de ponerme sobre la mesa un precio que no voy a aceptar, pero que tampoco voy a rechazar en ese momento, porque rechazan en el momento equivocado solo quienes no conocen bien el valor de lo que tienen. «Es un punto de vista», dije. «Yo siempre he pensado que lo inteligente depende mucho de para quién». Víctor sonrió. No era una sonrisa de derrota ni de incomodidad. Era la sonrisa de alguien que registra que la partida va a ser más larga de lo que calculó y que eso, en el fondo, no le desagrada. Adrián cambió de tema. La conversación siguió. Los postres llegaron. Me despedí a las 11:30 con la misma cordialidad con que había llegado. En el ascensor, mientras bajaba, saqué el teléfono y escribí un mensaje a Gonzalo. «Mañana a primera hora. Hay que acelerar». Pero lo que no sabía en ese momento era que mientras yo bajaba en ese ascensor, arriba en el apartamento,
Adrián estaba haciéndole a Verónica una pregunta en voz baja que ella no supo responder del todo, y que esa pregunta, según me contó semanas después, alguien que no esperaba que me lo contara, era esta. ¿Tú crees que sospecha algo? El cajón llevaba 2 años sin abrirse del todo. Era el segundo por la derecha del escritorio del dormitorio, el que tenía la guía atascada desde que la madera se hinchó en el invierno de hacía unos años y que yo arrastraba con un tirón específico, con el ángulo exacto que necesitaba para ceder. Lo abrí esa noche buscando una garantía de un electrodoméstico que necesitaba para una reclamación de servicio técnico, algo completamente banal. Y lo primero que encontré no fue la garantía, sino un sobre de papel amarillento con el elástico reseco. Dentro había 3 fotografías. No las había visto desde hacía tiempo. La primera era de la boda de Isabel y mía, los dos de pie frente a la entrada de la iglesia, ella con el vestido que había cosido en parte su madre y en parte ella misma durante las semanas previas, yo con un traje gris que me venía ligeramente grande en los hombros porque lo habían comprado con la intención de que durara. La segunda era del primer año de la distribuidora, el almacén vacío todavía, las estanterías metálicas recién montadas, y yo con una expresión que mezclaba el orgullo y el miedo en una proporción que ahora, 30 años después, reconocía perfectamente. La tercera era de Adrián con 8 años. Estaba en el jardín trasero de la casa que tuvimos antes de mudarnos al piso actual, agachado junto a un cajón de madera donde Isabel había plantado un par de matas de tomates un verano. El niño sostenía una regadera verde de plástico con las 2 manos, concentrado en no derramar el agua, con la lengua ligeramente asomada entre los dientes, en ese gesto que hacen los niños cuando algo les exige precisión. Isabel no salía en la foto. Yo la había hecho desde la puerta trasera de la cocina sin que ninguno de los dos se diera cuenta, y la expresión de Adrián era de esas que no se pueden fabricar, porque solo existen cuando nadie mira. Me quedé con esa foto en la mano más tiempo del que había planeado. Ese niño había existido, había sido real, había crecido en mi casa, había comido en mi mesa, había llamado a la puerta de mi dormitorio algunas noches después de que Isabel muriera para preguntarme cosas que en realidad no eran preguntas, sino formas de comprobar que yo seguía ahí. Y yo había estado ahí, físicamente siempre, económicamente sin falta, pero con una parte de mí clausurada desde el octubre en que perdí a Isabel, que nunca volvía a abrir del todo, porque no sabía cómo hacerlo sin que doliera de una forma que me impidiera funcionar al día siguiente. No lo digo como excusa, lo digo porque es verdad, y porque esa noche con esa foto en la mano fue la primera vez que me permití decírmelo sin el filtro habitual con que uno se protege de sus propias verdades incómodas. Trabajé demasiado, no en el sentido de que el trabajo fuera un error, sino en el sentido de que el trabajo fue también durante años una forma de no tener que sentarme frente a un niño de 11, de 12, de 14 años y hablar de cosas que yo no sabía cómo nombrar. Le di estabilidad, le di recursos, le di todo lo que podía cuantificarse. Y lo que no podía cuantificarse, la presencia sin agenda, las tardes sin propósito concreto, las conversaciones que no servían para resolver nada, sino simplemente para estar, eso lo di con menos regularidad de la que debería. Eso no justificaba nada de lo que había hecho, pero existía. Y esa noche lo sostuve sin esconderlo. Guardé las fotos de nuevo en el sobre, cerré el cajón con el tirón específico que necesitaba. Me senté en el borde de la cama y estuve un rato largo mirando la pared sin ver nada en concreto. Había un punto en que la pintura tenía una pequeña mancha de humedad del invierno anterior, ovalada, del tamaño de una moneda, que yo había visto muchas veces sin registrar y que esa noche miré con una atención desproporcionada porque era lo único en lo que podía fijar los ojos sin que exigiera nada de mí. Era tarde, pasaba de las 12. Debería haber estado durmiendo. En cambio estaba calculando, no con papel ni con bolígrafo, sino con esa aritmética interior que uno hace cuando lleva décadas gestionando una empresa y el hábito de analizar variables se convierte en algo tan automático como respirar.
calculando si confrontar a Adrián antes de tener todo en orden era un riesgo que podía permitirme, o si el coste de esperar era mayor que el coste de actuar con información incompleta. Calculando cuánto tiempo tenía antes de que la situación se moviera sola, sin que yo la empujara, en la dirección que alguien había decidido que debía moverse. Hacia las 2 de la madrugada sonó el teléfono. Era Adrián. Me quedé mirando la pantalla 2 segundos antes de contestar. A las 2 de la madrugada, sin mensaje previo, sin aviso. Solo la llamada entrante con su nombre y una foto pequeña que él mismo había puesto en mi agenda hacía tiempo. «¿Papá? ¿Estás despierto?» «Sí», lo dije con voz normal, sin pausa, sin dureza, con el tono de alguien que estaba despierto y contesta sin dar más información de la necesaria. «Perdona la hora. Es que Verónica no se encuentra bien y quería ver si podías venir mañana por la mañana un momento. Necesito hablar contigo de algo». Hubo una fracción de segundo en que todas las piezas que llevaba semanas ordenando en mi cabeza se alinearon de una forma nueva y alarmante. Verónica no se encontraba bien. Adrián quería hablar. A las 2 de la madrugada, justo después de la cena en que Víctor había mencionado la conveniencia de una salida limpia, justo mientras Gonzalo estaba en proceso de preparar la modificación del testamento. «¿Qué le pasa a Verónica?», pregunté. «Nada grave, un poco de fiebre. Pero quería hablar contigo de todas formas del tema de la empresa. Víctor tiene un contacto que podría estar interesado en una colaboración, algo informal todavía, pero creo que merece la pena escucharlo». Colaboración. La palabra con que se empieza cuando la palabra que viene después todavía no puede decirse en voz alta. «Mañana tengo reuniones desde las 9», dije. «Llámame por la tarde y cuadramos». «Claro. Sí, gracias, papá». Colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita. Me quedé sentado en el borde de la cama con esa sensación específica de quien acaba de cruzar un puente que no sabía que estaba cruzando y solo lo sabe cuando ya está al otro lado. Había algo que no cuadraba en esa llamada más allá de la hora. Adrián no llamaba nunca a las 2 de la madrugada. Adrián no improvisaba. Lo que había visto en las capturas de pantalla era el retrato de alguien que planifica, que calcula los tiempos, que elige las palabras antes de escribirlas. Una llamada a esa hora con ese pretexto, con esa propuesta, no era espontánea. Era un sondeo. Alguien había decidido acelerar el calendario, y Adrián estaba midiendo si yo reaccionaba diferente de lo esperado. A la mañana siguiente llamé a Montserrat antes de salir de casa. Le dije que necesitaba verla esa tarde. Ella preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que quería contarle algo que no le había contado todavía, algo que no tenía que ver con los documentos ni con Gonzalo, sino con algo más antiguo. Quedamos a las 6 en su casa de Burjasot. Ella abrió la puerta con el delantal puesto, porque estaba preparando la cena para sus hijos, y me hizo pasar a la cocina, que olía a sofrito y a pan reciente, ese olor de casa habitada que el mío había perdido hacía tiempo, sin que yo supiera exactamente cuándo. Me senté en la silla de siempre, la que da al patio pequeño donde ella tiene geranios en macetas de terracota. Le conté lo de la llamada de la noche anterior, pero antes de eso le conté lo de la foto, lo del cajón, lo que había pensado sentado en el borde de la cama a las 12 de la noche, mirando una mancha de humedad en la pared. Montserrat me escuchó sin moverse del fregadero donde estaba pelando patatas. Cuando terminé, se secó las manos en el delantal y se apoyó en el borde de la encimera. «¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que creías que habías fallado en algo?», preguntó. «Ahora mismo», dije. Ella asintió. No añadió nada más sobre eso. No hizo falta. «¿Qué vas a hacer con la llamada?», preguntó después. «Quedar con él esta semana. Escuchar lo que tenga que decir, sin revelar nada». Hice una pausa. «Y antes de eso, terminar con Gonzalo lo que empezamos». Al día siguiente, en el despacho de Gonzalo, pasamos 4 horas revisando la estructura patrimonial completa de la distribuidora. Gonzalo tenía un criterio que yo siempre había respetado. Antes de tomar ninguna decisión defensiva, asegurarse de entender exactamente qué había que defender
y en qué orden de prioridad. Repasamos cada inmueble, cada participación societaria, cada cuenta vinculada a la empresa. Gonzalo tomaba notas en un bloc con letra apretada y de vez en cuando hacía preguntas cortas que iban directamente al hueso de la cuestión, sin rodeos innecesarios. Cuando terminamos con el inventario, le dije que quería modificar el testamento. Me miró durante un momento antes de responder. ¿Estás seguro del alcance? Completamente. Bien. Abrió otra carpeta. Entonces empezamos con la parte de la empresa. La participación accionarial de la distribuidora puede protegerse mediante una reestructuración de la titularidad antes de que se formalice cualquier proceso de transmisión, voluntaria o no. Lo que te propongo es constituir un patrimonio protegido de gestión separada, con Montserrat y conmigo como administradores designados. Adrián recibirá la legítima estricta que establece la ley, no un céntimo menos, porque la ley no lo permite, pero tampoco un céntimo más porque la ley no lo exige. Asentí. «Hay algo más», dijo Gonzalo. Bajó un poco la voz, no por prudencia, sino por ese tono que adopta cuando lo que viene a continuación tiene un peso específico. He revisado los estatutos de la sociedad que tiene Verónica como apoderada, la que no tiene actividad registrada. Hay una cláusula de objeto social que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de adquirir y gestionar inmuebles. Es una cláusula genérica del tipo que se mete en todos los estatutos, por si acaso. Pero combinada con una procuración sobre uno de tus almacenes y con la representación de un abogado sucesorio, reunido con Víctor en 3 ocasiones distintas, empieza a tener una forma reconocible. ¿Cuánto tiempo necesitas para dejar todo formalizado? 2 semanas para la parte documental, una más para el registro. 3 semanas en total si no hay contratiempos. 3 semanas, le dije que las tomara, que no había prisa aparente, pero que tampoco había margen para descuidos. Salí a la calle con la tarde ya caída, el aire más fresco que durante el día, la ciudad con ese ruido de fondo de las horas que no son ni de trabajo ni de noche todavía. Encendí el teléfono y vi que tenía un mensaje de Adrián enviado 40 minutos antes. «Papá, ¿cuándo podemos quedar esta semana? Que no se alargue mucho, el tema de Víctor va avanzando». Va avanzando. 2 palabras que no decían nada concreto y al mismo tiempo decían demasiado. Le respondí que el jueves a mediodía en el restaurante de siempre, el que había cerca del almacén y donde habíamos comido docenas de veces a lo largo de los años. Terreno conocido, sin sorpresas de localización, sin ventajas para nadie. Él respondió en menos de 1 minuto. «Perfecto, el jueves». Lo que Adrián no sabía era que el jueves yo ya iba a tener algo en el bolsillo que cambiaría completamente el peso de esa conversación. Algo que Gonzalo me había mencionado casi de pasada al final de la reunión, cuando ya estaba recogiendo los papeles, con ese tono de quien añade un detalle que parece menor y no lo es. Gonzalo habló mientras cerraba la última carpeta de la reunión, con ese tono específico de quien añade algo al final de una conversación, porque el principio no era el momento adecuado para decirlo. Hay una cosa más. La mencioné antes de pasada, y quiero que la entiendas bien antes del jueves. Apoyó las manos sobre la mesa. El despacho de Tomás Vidal Herrero registró hace 3 semanas una consulta de valoración sobre tu distribuidora. No sobre los inmuebles por separado, sobre la empresa entera. Facturación de los últimos 3 ejercicios, cartera de clientes, contratos de suministro vigentes, deuda consolidada, la clase de información que se pide cuando alguien quiere saber cuánto vale algo antes de hacer una oferta. Me quedé quieto. ¿Cómo accedieron a esa información? No accedieron todavía. Es una consulta de intención, una solicitud de datos que se hace a través de un intermediario cuando se está preparando una due diligence. Pero para que esa solicitud existiera, alguien tuvo que proporcionar información básica suficiente para que el despacho considerara viable hacer la consulta. Datos internos, no públicos. Datos internos. La facturación de los últimos 3 ejercicios no era información que estuviera en ningún registro mercantil accesible. Era información que yo manejaba, que Gonzalo manejaba como mi representante legal, y que nadie más debería haber tenido,
salvo alguien con acceso directo a los números de la empresa, salvo alguien que hubiera visto esos números en el despacho, en mi despacho. Adrián había estado en mi despacho en varias ocasiones a lo largo del año, la última vez el martes de los documentos. Yo había salido un momento al almacén a atender algo, mientras él esperaba, no más de 10 minutos, pero suficiente para que alguien que sabe lo que busca encuentre lo que necesita en una mesa de trabajo donde los estados financieros del trimestre anterior no estaban guardados bajo llave porque no había ninguna razón aparente para hacerlo. No lo dije en voz alta. Gonzalo lo dejó en el aire, entre los dos, sin empujarlo hacia ningún sitio. Era su forma de darme espacio para llegar a mis propias conclusiones sin que pareciera que me las estaba imponiendo. «El jueves», dije. «El jueves», confirmó Gonzalo. Esa noche no dormí más de 3 horas. No fue angustia exactamente. Fue la vigilia específica de quien tiene algo importante pendiente y cuyo cerebro se niega a desconectarse mientras eso siga sin resolverse. Me levanté a las 6, preparé café, me duché, me vestí con la misma ropa de trabajo de siempre, la chaqueta oscura que llevaba la mayoría de los días de reunión, y salí de casa 40 minutos antes de lo habitual. El restaurante donde había quedado con Adrián estaba a 5 minutos del almacén. Era un sitio sin pretensiones, mesas de madera, carta breve, el mismo menú del día desde hacía años. Llegué el primero y pedí agua mientras esperaba. Adrián llegó puntual, con esa puntualidad suya que siempre había tenido y que en otro contexto habría sido un rasgo que me enorgullecía. Se sentó. Pidió un refresco sin azúcar. Me preguntó cómo estaba el trabajo. Le dije que bien, que la temporada de verano siempre traía más movimiento en ciertos productos. Él asintió y esperó a que el camarero se alejara para empezar con lo que había venido a decir. El contacto de Víctor se llama Rafael Mendoza. Tiene una cadena de distribución en Murcia y está buscando expandirse hacia el norte. No quiere comprar, quiere asociarse. Una integración parcial donde tú mantendrías una participación y él aportaría estructura y volumen. Hizo una pausa calculada. Víctor cree que es una oportunidad real, yo también. Lo miré. Comí un trozo de pan. Lo mastiqué despacio. ¿Cuándo habéis hablado vosotros dos de esto? Llevamos unas semanas. Víctor lo conoce desde hace tiempo. Es de confianza. Me lo presentó hace un mes. Un mes. Mientras Gonzalo investigaba registros notariales y yo revisaba carpetas en mi maletero, Adrián llevaba un mes construyendo la siguiente fase con un hombre cuyo nombre yo escuchaba por primera vez, pero cuya existencia encajaba con una precisión incómoda en todo lo que ya sabía. ¿Y qué participación mantendría yo en ese escenario? Adrián abrió las manos sobre la mesa en ese gesto de quien presenta algo razonable. Eso está por negociar. Pero Víctor habla de un 30%. Tú te desentiendes de la gestión operativa, cobras una participación fija y te jubilas tranquilo, sin los dolores de cabeza del día a día. 30%. De mi propia empresa, construida en más de 30 años, ofrecida como si fuera una concesión generosa. Es una cifra interesante, dije. Déjame pensarlo. Adrián no esperaba esa respuesta. Esperaba un sí con matices o un no con argumentos que pudiera rebatir. Un déjame pensarlo dicho con calma no le daba ningún ángulo de respuesta preparada y lo vi procesar eso durante un segundo antes de asentir. Claro, sin prisa. Lo dijo con una ligereza que no era del todo natural. Solo quería que lo conocieras. Terminamos de comer con conversación neutra. Al levantarnos de la mesa, Adrián sacó el teléfono para revisar algo y lo apoyó en la mesa mientras buscaba en el bolsillo la cartera para pagar su parte. En la pantalla, visible desde donde yo estaba, había una conversación abierta. Solo vi 2 líneas antes de que la pantalla se oscureciera, pero esas 2 líneas fueron suficientes. El nombre en la parte superior del chat era Víctor, y el último mensaje visible, el que Adrián había recibido hacía menos de 1 hora mientras yo esperaba en el restaurante, decía: ¿Cómo lo ves? No vi la respuesta de Adrián. La pantalla se apagó. Él recogió el teléfono sin darse cuenta de que yo había mirado. «Pagamos»,
Nos despedimos en la puerta con el mismo abrazo de siempre, y yo caminé de vuelta al almacén, con ese dato adicional, instalándose en su sitio exacto dentro de todo lo demás. Víctor estaba esperando el resultado del almuerzo en tiempo real. No era un contacto de negocio que Adrián había encontrado por iniciativa propia y que luego había compartido con su suegro. Era al revés. Víctor dirigía, Adrián ejecutaba. Y esa distinción, que yo había sospechado desde las capturas de pantalla pero que no había podido confirmar con nitidez hasta ese momento, cambiaba algo en el peso de la situación. No hacía a Adrián menos responsable, lo hacía más pequeño, de una forma que en otro tiempo me habría dado pena, y que esa tarde solo me produjo una claridad fría y sin adornos. Esa noche llamé a Gonzalo. Le dije que quería adelantar el confronto. No esperar a que todo el proceso de reestructuración estuviera completamente registrado. Tener lo esencial formalizado y actuar antes de que Rafael Mendoza, o quien fuera que hubiera detrás de ese nombre, se convirtiera en un factor más difícil de manejar. Gonzalo me escuchó. Me preguntó si estaba seguro de los tiempos. Le dije que sí, que tenía suficiente. Que más información no iba a cambiar lo que ya sabía, y que cada semana adicional era una semana en que Adrián podía dar un paso que complicara lo que todavía era posible ordenar con limpieza. Entonces la semana que viene, dijo Gonzalo. El martes. En tu despacho, no en el mío, es tu empresa, el terreno importa. Pasé el fin de semana preparando lo que llevaría a esa reunión. No el discurso, porque no había nada que decir que requiriera preparación retórica, sino el orden. La secuencia en que presentaría cada cosa. ¿Cuánto espacio le daría a Adrián entre una prueba y la siguiente? ¿Cómo respondería a las negaciones iniciales que sabía que llegarían porque siempre llegan, sin excepción, en cualquier negociación en que la otra parte llega convencida de que tiene el control? El lunes por la tarde llamé a Adrián. Mañana martes, ¿puedes venir al almacén a las 11? Quiero hablar del tema que me planteaste el jueves. He estado pensando. Hubo una pausa breve. Luego, claro, a las 11 estoy ahí. Una sola pausa. Y en esa pausa, si uno sabía escuchar, había algo que se parecía mucho al alivio. El alivio de quien lleva meses esperando que algo avance y por fin siente que se mueve. Colgué. Fui al almacén antes de que cerrara y entré en el despacho. Encendí la luz del escritorio, la única, que dejaba el resto de la habitación en una penumbra suave. Abrí el último cajón de la derecha y saqué el cuaderno de tapa azul de Isabel. Lo puse sobre la mesa, a la izquierda, junto al borde, sin ninguna explicación escrita, sin ningún gesto que lo señalara como algo distinto a un cuaderno de trabajo. Luego coloqué las 3 carpetas de Gonzalo en el centro, ordenadas en la secuencia que habíamos acordado. La cartera la dejé en el bolsillo de la chaqueta que colgaría del respaldo de mi silla. Dentro de la cartera, en el compartimento del fondo, estaba el billete de 5 euros doblado en 4. Apagué la luz. Cerré el despacho con llave. Salí al pasillo del almacén, donde todavía se escuchaba el movimiento de los operarios terminando el turno de tarde, ese ruido familiar de carretillas y puertas metálicas que llevaba acompañándome desde que tenía 19 años. Mañana a las 11, Adrián entraría por esa puerta creyendo que venía a cerrar algo. Lo que no sabía era que Gonzalo ya me había confirmado esa tarde, en un mensaje de 3 líneas, que el proceso de reestructuración patrimonial estaba inscrito en el registro desde las 4 de la tarde. Todo formalizado, todo en orden, todo irreversible. Y que en esa misma tarde, mientras Adrián respondía mensajes de Víctor con el teléfono apoyado en su mesa del apartamento, alguien había intentado cursar una nueva consulta sobre los estados financieros de la distribuidora a través del despacho de Tomás Vidal Herrero. Esta vez el sistema había devuelto un error. La titularidad de la empresa ya no era la misma que 24 horas antes, las 11:05. Los pasos de Adrián en el pasillo del almacén los reconocí antes de que llegara a la puerta del despacho. Los había escuchado cientos de veces a lo largo de los años, primero los de un niño que venía a buscarme cuando me quedaba tarde trabajando, luego los de un adolescente que aparecía con hambre a media tarde,
luego los de un adulto que entraba con la carpeta de los documentos mal redactados un martes de marzo. Siempre los mismos pasos, siempre el mismo ritmo seguro, sin titubeos, el de alguien que no suele dudar de si tiene derecho a estar donde está. La puerta se abrió. Adrián entró con el mismo gesto de siempre, una mano en el marco, la cabeza ligeramente adelantada antes que el cuerpo, esa forma suya de asomarse un segundo antes de entrar del todo que había tenido desde pequeño. Se detuvo cuando vio a Gonzalo. Gonzalo estaba sentado en la silla lateral, a la derecha de mi escritorio, con una carpeta cerrada sobre las rodillas y la expresión tranquila de quien lleva suficientes años en su profesión como para no necesitar ningún gesto adicional que establezca su autoridad en una sala. No sabía que venía Gonzalo, dijo Adrián. Lo dijo mirándome a mí, no a él. Siéntate, Adrián. Hubo una pausa de 2 o 3 segundos. No larga, pero sí suficiente para que los tres en esa habitación supiéramos que algo en la temperatura del encuentro era distinto de lo que Adrián había calculado cuando había aceptado venir a las 11. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma en que se había sentado el día de los documentos, aunque esa vez no había llegado a usarla. Cruzó los brazos sobre el pecho en un gesto que no era de cierre sino de ajuste, el de alguien que está recalibrando en tiempo real. Miró la mesa. Vio el cuaderno de tapa azul a la izquierda. Lo reconoció. Lo supe por la fracción de segundo en que los ojos se detuvieron antes de seguir adelante. No dijo nada sobre él. Pensé que queríais hablar del tema de Mendoza, dijo. No exactamente. Abrí la primera carpeta. Quiero hablar de otras cosas primero. Después, si queda algo que decir sobre Mendoza, lo decimos. Le puse la primera hoja delante. Era la captura de pantalla del grupo de mensajes, impresa en papel, con fecha y hora visibles en la parte superior. La leyó. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, vi el momento exacto en que llegó a su propio nombre y a las palabras que había escrito. La expresión no cambió de forma dramática. Fue algo más contenido, una especie de rigidez que empezó en la mandíbula y se extendió muy despacio hacia el resto de la cara. Esto lo sacaron de contexto, dijo. La voz era firme todavía, aunque con menos temperatura que un momento antes. Hay 16 páginas de contexto, dije. Las tengo todas. Gonzalo abrió su carpeta sin decir nada y puso sobre la mesa el informe del registro notarial de Mislata. Adrián lo miró. Esta vez tardó más en responder. La consulta notarial fue una idea de Víctor. Yo no le pedí que la hiciera. Pero sabías que la estaba haciendo. No respondió a eso. Bajó los ojos hacia la mesa y los mantuvo ahí durante unos segundos, mirando los papeles sin mirarlos realmente, con la vista fija en un punto intermedio entre los documentos y sus propias manos. Gonzalo puso la siguiente hoja: los datos de la sociedad sin actividad con Verónica como apoderada, el domicilio social en el apartamento de ambos, las fechas de constitución. Adrián levantó los ojos. Eso es de Verónica. Ella lo hizo por consejo de su padre para tener una estructura lista, por si en algún momento queríamos montar algo juntos. No tiene nada que ver con tu empresa. Una sociedad constituida 14 meses antes de que Víctor empezara a reunirse con un abogado especializado en transmisión patrimonial. Hablé despacio, sin elevar la voz, con el mismo tono con que habría explicado a un proveedor por qué los números de su propuesta no cuadraban. Y 4 meses antes de que ese mismo abogado cursara una consulta de valoración sobre esta empresa. Adrián abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Papá. El tono había cambiado. Ya no era el de alguien que presenta argumentos, era algo más bajo, más directo, con una urgencia que no le había escuchado antes en este contexto. Yo no quería que llegara a esto. Víctor tiene una forma de ver las cosas que a veces se adelanta demasiado. Yo solo quería que tuvieras un plan, que no te quedaras solo con el negocio hasta que no pudieras más. Eso es todo. Lo miré durante un momento. ¿Eso es todo? Se pasó la mano por el pelo. Miró a Gonzalo y luego volvió a mirarme a mí. Verónica me influyó, Víctor también. Yo me dejé llevar más de lo que debería, pero nunca quise hacerte daño de verdad.
Era el reconocimiento más cercano a una disculpa que iba a obtener. Lo escuché completo, sin interrumpirlo, porque merecía ser escuchado aunque no cambiara ninguna de las decisiones que ya estaban tomadas. Hubo algo genuino en esa frase, un rastro pequeño de algo que podría haber sido el niño de la foto con la regadera verde si las cosas hubieran ido de otra manera, o si yo hubiera sabido estar en ciertos momentos de la forma en que él necesitaba que estuviera. Eso también era verdad, y podía serlo al mismo tiempo que todo lo demás. Lo que quisiste o no quisiste es algo que solo tú sabes, dije. Lo que hiciste está documentado. Gonzalo tomó la palabra por primera vez desde que Adrián había entrado. Lo hizo con la misma calma de siempre, sin acritud, como quien lee un acta. La reestructuración patrimonial de la distribuidora quedó inscrita en el registro ayer a las 4 de la tarde. La empresa opera ahora bajo un patrimonio de gestión separada con administradores designados. Cualquier proceso de transmisión, parcial o total, requiere la aprobación de esos administradores con independencia de la voluntad de ningún heredero. Hizo una pausa breve. El testamento ha sido modificado conforme a la legislación vigente. Recibirás la legítima estricta que establece el Código Civil, ni un céntimo menos, porque la ley no lo permite, ni un céntimo más, porque ya no corresponde. Adrián no respondió de inmediato. Miró la mesa. Luego miró el cuaderno azul de Isabel, esta vez sin apartar los ojos enseguida. Lo miró durante un segundo, que fue más largo que todos los demás segundos de esa mañana. «¿Eso es el cuaderno de mamá?», dijo. La voz había perdido todo el tono estratégico. Era simplemente una pregunta. «Sí». «¿Por qué está aquí?». «Porque esta empresa existe porque ella pasó noches enteras con ese cuaderno y un bolígrafo haciendo las cuentas que yo no habría sabido hacer solo. Porque si hay algo en esta sala que tiene derecho a estar en esta conversación, es ese cuaderno». Hice una pausa. «Y porque quería que lo recordaras». Adrián no dijo nada. Apartó los ojos del cuaderno y los dirigió hacia la ventana, hacia el trozo de almacén visible desde el despacho. Las estanterías metálicas, el movimiento de los operarios al fondo. Lo miró como si lo viera por primera vez, o como si estuviera buscando en ese paisaje conocido algo que le ayudara a entender en qué momento había llegado a estar sentado en ese lado de esa mesa. Le expliqué los cortes con la misma precisión con que Gonzalo había explicado la reestructuración. Sin acritud, sin elevar la voz, sin ningún gesto que añadiera dramatismo a algo que no lo necesitaba. La transferencia mensual de 800 euros queda cancelada desde hoy. El banco ya tiene la instrucción. El plan de telefonía corporativo se cierra en 48 horas. El seguro del coche que figura a nombre de la empresa se suspende a final de mes. Tienes tiempo suficiente para hacer los cambios que necesites en cada cosa. Adrián asintió una vez. Un asentimiento pequeño, casi mecánico, el de alguien que ya no tiene argumentos pero necesita hacer algún gesto para no quedarse completamente inmóvil. ¿Hay algo más?, preguntó. La voz era plana. No era hostilidad. Era el agotamiento específico de quien ha estado sosteniendo una posición durante demasiado tiempo y acaba de soltarla. Una cosa más. Saqué la cartera del bolsillo de la chaqueta. Abrí el compartimento del fondo, el pequeño, donde había guardado el billete 4 semanas atrás con la misma calma con que uno guarda algo que sabe que va a necesitar, pero todavía no sabe exactamente para qué. Lo saqué. Estaba doblado en 4. El mismo doblez que le había hecho en el coche aparcado a media manzana de su apartamento un domingo de junio, con el ruido de la calle de los domingos afuera y el mundo siguiendo con su indiferencia habitual. Lo puse sobre la mesa, junto al cuaderno azul de Isabel, los dos objetos en la misma superficie, a un palmo el uno del otro. El cuaderno que representaba todo lo que se había construido con trabajo honesto y con noches de letra pequeña y columnas que siempre cuadraban. El billete que representaba lo que su hijo había decidido que valía todo eso. Esto es lo último que recibirás de mí, igual que quisiste. Adrián miró el billete, miró el cuaderno, me miró a mí. No habló. No hubo súplica, no hubo grito,
No hubo ninguno de los gestos que aparecen en las historias cuando alguien recibe el peso completo de las consecuencias de lo que eligió. Solo ese silencio particular de quien entiende que algo ha terminado de una forma que no admite revisión y que cualquier palabra en ese momento llegaría demasiado tarde y demasiado pequeña. Me levanté. Le tendí la mano a Gonzalo, que la estreché brevemente. Recogí las carpetas, las puse bajo el brazo. Tomé el cuaderno de Isabel y lo sostuve con la mano izquierda, con el mismo cuidado con que se sostiene algo que no tiene precio de reposición porque no existe una segunda unidad en ningún sitio. El billete de 5 euros lo dejé sobre la mesa. Salí del despacho. Caminé por el pasillo del almacén hacia la salida, ese pasillo que conocía con los ojos cerrados, que había recorrido de madrugada buscando documentos urgentes, que había cruzado corriendo cuando llegaban los camiones con retraso, que había pisado con 22 años cuando todo era incierto, y con 53 cuando ya nada lo era de la misma manera. Salía la mañana de agosto. El calor afuera era seco y directo, sin matices. Ese calor del polígono industrial que no tiene sombras generosas, porque los edificios son demasiado bajos y están demasiado separados para hacerlas. Me detuve un momento en la puerta, con el cuaderno azul en la mano y el sol en la cara, y el ruido de la ciudad de fondo, ese ruido constante y neutro que no le pertenece a nadie y al que uno termina considerando compañía. No me volví. Aquí hay algo que nunca le he contado a nadie, ni a Montserrat, ni a Gonzalo, ni a ninguna persona que conozca. Esa mañana, antes de que llegara Adrián, mientras el despacho estaba todavía vacío y la luz del escritorio era la única encendida, abrí el cuaderno de Isabel por última vez. No por ninguna razón práctica, solo para verla. Para ver esa letra suya, pequeña y ordenada, con las columnas perfectas y los números que siempre cuadraban a la primera, y para decirle en silencio lo que no le había podido decir desde el octubre de hacía muchos años, que sin ese cuaderno no habría habido empresa, que sin esa empresa no habría habido nada que defender, y que la única razón por la que aquella mañana yo tenía algo que poner sobre esa mesa era porque ella había estado dispuesta a pasarse noches enteras con un bolígrafo y una calculadora cuando el negocio era un almacén de 200 metros cuadrados que olía a cartón y a gasoil. Le dije que lo había mantenido, que no lo había dejado caer. No sé si eso es suficiente. No sé si un hombre que trabajó demasiado y estuvo presente de menos, en los años en que su hijo más necesitaba que estuviera, merece el nombre de buen padre, o si simplemente fue un hombre con buenas intenciones y una forma incompleta de expresarlas. No me corresponde a mí decidirlo. Lo que sí sé es que esa mañana de agosto, de pie en la puerta del almacén con el cuaderno de Isabel bajo el brazo y el sol en la cara, no sentí rabia. No sentí amargura. Sentí algo más parecido a la claridad de quien ha tardado décadas en aprender que callar no es lo mismo que ser fuerte, que aguantar no es lo mismo que perdonar, y que hay dignidades que no se recuperan pidiéndolas, sino tomándolas, en silencio, sin audiencia, en el momento exacto en que uno deja de necesitar que nadie más lo vea para saber que hizo lo correcto. El billete de 5 euros se quedó sobre la mesa de ese despacho. No volví a buscarlo. No lo necesitaba. Ya tenía todo lo que ese billete podría haberme comprado. Lo había construido yo mismo, 30 años antes, con una línea de crédito pequeña, un almacén que olía a gasoil y una mujer que hacía las cuentas de noche en un cuaderno de tapa azul. Y eso no había manera de quitármelo. Nadie había encontrado todavía la carpeta, ni el documento, ni el espacio en blanco que lo pudiera hacer. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.